Bueno, muy buenos días, señores del jurado. Muchas gracias por acudir de esta manera virtual a la defensa de tesis del alumno Hernán Ortellado. Hoy es 4 de noviembre y el título del trabajo es Identificación de oportunidades y restricciones del sistema de agronegocio de la yerba mate paraguaya para su inserción en el mercado externo. Hernán, tenés unos 30-35 minutos para la exposición. Durante ese periodo no tendrás interrupciones por parte de los jurados, directamente vas a exponer como corresponde. Al finalizar tu presentación, el jurado te hará una serie de preguntas, las cuales deberás responder. Sugerencia, aproximadamente en la mitad de tu exposición, hace una pequeña interrupción preguntando si te están escuchando perfectamente bien y después seguís adelante. ¿Ok? Perfecto. Me dan el ok y arranco, ¿ok? Ya, por supuesto, ya está. Bueno, antes que nada, buen día para todos. Bienvenidos a lo que sería mi defensa de tesis de maestría. El tema que voy a presentar a continuación se trata sobre la identificación de oportunidades y restricciones del sistema de agronegocios de la yerba mate paraguaya para su inserción al mercado externo. Bueno, tenemos aquí en la pantalla el índice de la presentación. Obviamente está estructurado de la siguiente manera, empezando por la introducción, planteo del problema, objetivo, continuamos con la metodología, el marco teórico, los resultados, las conclusiones, recomendaciones y como punto final tenemos una futura agenda de investigación que podría enriquecer al actual trabajo, ¿verdad? Bueno, como planteo el problema, tenemos que actualmente existe una demanda global de yerba mate en aumento y con mayores exigencias en cuanto a trazabilidad, inocuidad y certificaciones. Esto requiere de sistemas de aseguramiento de calidad, trazabilidad, certificación de calidad, protocolos tanto BPA como BPM, lo cual a su vez requiere de acciones colectivas, diseños públicos y privados, tecnologías tecnoproductivas apropiadas, capacidad de adaptación, posicionamiento, lo que va a derivar en el aumento del valor de las exportaciones y una mayor penetración del mercado. Lo que tenemos actualmente para el caso de Paraguay es que hay un bajo enforcement de las reglas de juego, especialmente a nivel interno. Hay un mercado informal también a nivel interno. A su vez, tenemos un alto consumo también y bajas capacidades de inversión tecnoproductiva. Este cúmulo de factores, digamos que repercute y genera una serie de restricciones y limitaciones en la performance exportadora del SAC yerbatero. Como objetivo general del trabajo tenemos realizar un diagnóstico del sistema de agronegocios de la yerba mate paraguaya con la finalidad de identificar las restricciones y oportunidades que se presentan en su proceso de expansión al mercado internacional. Entre los objetivos específicos tenemos el 1, tenemos que realizar el mapeo y cuantificación del SAC de la yerba mate. Como objetivo 2, tenemos analizar los ambientes institucional, organizacional, tecnológico y comercial del SAC de la yerba mate. Y como objetivo 3, tenemos analizar el escenario competitivo a nivel internacional de la yerba mate. La metodología, bueno, tenemos, por un lado tenemos un abordaje cualitativo basado en lo que sería la epistemología fenomenológica propuesta por Peterson, cuyo objetivo es comprender el fenómeno en una compleja realidad socioeconómica desarrollando modelos teóricos no cuantificables. Y por otro lado tenemos un abordaje cuantitativo que se basa, o mejor dicho, tiene su fundamento en el análisis de datos de fuentes secundarias, datos sobre el sistema de yerba mate paraguaya propiamente, ¿verdad? Recopilación de datos a partir de bibliografía de referencia y datos de organismos vinculados al sistema yerbatero paraguayo. Otro de los puntos dentro de lo que sería el abordaje cuantitativo es el trabajo con fuente de datos primarias, para lo cual nosotros particularmente recurrimos a encuestas con preguntas cerradas a representantes de empresas,
sector público, productores, industriales y otros referentes del sector. Entre los conceptos teóricos tenemos, bueno, lo que sería el ambiente institucional, digamos que engloba lo que serían los costos de transacción a nivel macro, que están en función de lo que sería el cumplimiento de la ley. Dentro de este cúmulo de teoría tenemos básicamente la propuesta por Nord, Alkiane, Demset, autores que hablan básicamente de instituciones, del enforcement y del diseño institucional. Por otro lado tenemos lo que sería el análisis estructural discreto, propuesto por Williamson, Nord y Simon, donde básicamente vamos a hablar de lo que sería la institucionalidad del sistema, lo que sería el ambiente organizacional y el tecnológico, ¿verdad? Básicamente. Y por último tenemos lo que sería el ambiente organizacional, donde nosotros tenemos en cuenta los costos de transacción micro o cumplimiento de contratos, ¿verdad? Como autores dentro de este cúmulo de teoría tenemos a Williamson nuevamente, a Powell, donde vamos a hablar básicamente de la teoría de las organizaciones, teoría de la agencia, los supuestos de comportamiento, el problema de la información, los atributos de las transacciones y las estructuras de gobernanza, ¿verdad? Que dentro de estructuras de gobernanza tenemos básicamente tres, que son la de mercado, firma y formas híbridas o contratos. Bueno, vamos a arrancar con lo que sería el mapeo cual y cuantitativo del SAC de la yerba mate. Bueno, es importante mencionar primeramente que el SAC de la yerba mate tiene una elevada importancia económico-cultural para lo que sería la agricultura familiar campesina en Paraguay, ya que es un rubro históricamente ligado a pequeños productores, ¿verdad? La mayoría de los establecimientos actualmente poseen entre 1 y 10 hectáreas, o sea, son establecimientos pequeñitos, y que actualmente compiten con otros rubros en cuanto a ocupación del espacio. Esto básicamente en la cronología histórica se ve que entre 1991 y 2008, digamos que el complejo yerbatero a nivel primario de producción primaria experimentó una fuerte disminución, tanto en cantidad de fincas como en superficie cultivada. Entre los principales competidores de lo que sería la producción yerbatera tenemos a los commodities, a la soja, al trigo y al maíz básicamente, ¿verdad? Y el SAC de la yerba mate paraguaya básicamente se desempeña en los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Cazapá, San Pedro, Caguazú y Amambay, digamos que es toda la zona este y sur del país. Aquí podemos observar en el mapa básicamente las zonas de mayor concentración de yerbales. Digamos que el departamento de Itapúa básicamente se puede decir que es una ciudad gemela a lo que sería la provincia de Misiones, Argentina, ¿verdad? O sea, comparten en común que hay predominancia en el cultivo de yerba mate. Y luego tenemos la zona este, donde pueden ver ustedes el cursor, donde en estas zonas básicamente la explotación yerbatera está sufriendo grandes disminuciones a raíz del aumento de la frontera agrícola de los commodities. Este gráfico nos muestra básicamente una especie de recuento histórico, ¿verdad? Acerca de la disminución de fincas y también de superficie cultivada con yerba mate. Donde podemos ver nosotros que el departamento de San Pedro y Caguazú, estos dos departamentos, son los departamentos más afectados, digamos, en cuanto a la pérdida de yerbales y también de fincas productoras de yerba, ¿ok? Bueno, este cuadro, o sea, este mapa lo que nos muestra a nosotros es, nos habla básicamente de lo que sería el SAC de la yerba mate paraguaya y, o sea, de la cadena de producción de yerba mate paraguaya, ¿ok? Primeramente tenemos lo que sería la provisión de insumos. Estamos hablando aquí básicamente de insumos químicos, alquileres, otros tipos, ¿verdad? De insumos tecnoproductivos primarios, ¿verdad? Esta provisión de insumos básicamente es desarrollada por agrotiendas locales. Generalmente se encuentran dentro de la zona de influencia de la producción yerbatera. Luego pasamos a lo que sería la producción primaria, donde tenemos nosotros que hay 9.052 fincas censadas hoy en día, las cuales producen aproximadamente 18.125 hectáreas.
Hoy, al año 2021, prácticamente nosotros estamos teniendo una producción de en torno a las 20.000 hectáreas de yerba mate. Luego de la producción primaria viene el proceso de secado, donde nosotros en el SAC Yerbatero Paraguayo tenemos 68 secaderos censados, de los cuales no todos están en funcionamiento. Estos secaderos procesan 45.000 toneladas de hojas verdes. Luego tenemos el eslabón de molinería y empaquetado, donde tenemos actualmente 20 molinos censados. El consumo del mercado interno, que es el eslabón que estamos viendo acá, básicamente tiene o sea, consume 43.000 toneladas anuales, y el consumo externo, o mejor dicho, exportaciones de yerba mate de Paraguay al año 2019, ¿verdad? Que es el dato que nosotros estamos manejando, es de 6.000 toneladas anuales. Todos estos eslabones, digamos que tienen eslabones anexos, entre los que se encuentran los organismos públicos y privados como el MAC, el Centro Yerbatero del Paraguay, Banco Nacional de Fomento, Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, y el INAN, que es el Instituto Nacional de Alimentación, ¿verdad? Después tenemos el segmento de logística, financiación y el ambiente institucional, ¿verdad? Que son las normativas y lineamientos vigentes actualmente. Vamos a hablar del valor de las operaciones realizadas en el SAC de la yerba mate. En lo que sería la provisión de insumos, entre los cuales tenemos insumos defensivos, fertilizantes y otros. En el año 2019, básicamente, para lo que sería el SAC yerbatero, hubo una facturación de $300.000, y las principales empresas involucradas o proveedoras en este caso son Agrosan, Bayer, Agrotec, Dow, Tecnomil, Timac, Agrofertil y Fecoprot. En lo que sería el eslabón de provisión de plantines, ya que no tenemos datos 100% certeros, ¿verdad? O sea, datos oficiales. La estimación que nosotros tenemos es que en el 2019 hubo una facturación de $150.000 en lo que sería provisión de plantines, actividad realizada por viveros privados básicamente. Para lo que sería el segmento de maquinarias e implementos, también no hay datos oficiales de mercado que nos permitan saber cuál es la facturación en cuanto a ventas o alquileres de maquinarias, pero según estimaciones, tenemos que para el 2019 hubo una facturación de aproximadamente $2 millones en este segmento, ¿verdad? De maquinarias e implementos. Y las principales empresas proveedoras son Automat, Puro, Sumacey y Ferguson. Algunas son empresas nacionales y otras son, digamos que, empresas, o sea, franquicias de empresas internacionales. Bueno, y para lo que sería la producción primaria, como le comenté, al año 2019 tenemos más o menos 18.315 hectáreas, cuya productividad es de 72.000 toneladas de hojas verdes. El rendimiento por hectárea históricamente en Paraguay es de 6.000 kilogramos aproximadamente, lo que equivale a $19 millones en cuanto a producción de hojas verdes. Este gráfico que vemos abajo nos muestra, digamos, el comportamiento en el periodo 2001-2019 de la superficie cultivada y del volumen de producción. Claramente nosotros podemos ver que en cuanto a superficie cultivada se ve un leve descenso o una reducción, mejor dicho, de lo que sería la superficie cultivada, pero en lo que sería el volumen de producción sí vemos que hay un descenso un poco más pronunciado, ahora en lo que serían la productividad. A nivel de secaderos, como ya le mencioné, tenemos 68 secaderos censados que procesan aproximadamente 45.000 toneladas de yerba mate canchada, ¿verdad? Equivalente a una facturación de $33 millones. Y a nivel de molienda tenemos 20 molinos que comercializan en el mercado interno como externo. Aproximadamente el 12% del total procesado actualmente, unas 6.000 toneladas aproximadamente de yerba mate canchada, se destina al comercio exterior. En este punto particular, les comento que en el 2018, digamos que de exportar 4,2 digamos que millones de toneladas anuales, al 2019 hubo un salto de casi 6.000 millones de toneladas,
básicamente por la demanda argentina, ¿verdad? O sea que hoy en día el principal mercado de Paraguay es Argentina, ¿verdad? Y esto repercutió en el volumen de exportación. Y bueno, acá tenemos el resumen del SAC de la yerba mate paraguaya, ¿verdad? O sea, es un flujograma básicamente donde nosotros tenemos el valor de todas las transacciones realizadas tanto en el mercado interno, el mercado local como internacional, ¿verdad? A nivel de fertilizantes tenemos que para el 2019 hubo una facturación de $90.000. En cuanto a fungicidas, 150.000. Estas son todas estimaciones, digamos que relevadas a partir de entrevistas con productores primarios. Tenemos que, bueno, en el labón de plantines, como les comenté, tenemos una facturación de $150.000. Para maquinarias tenemos $2 millones. La superficie cultivada, estamos en el cuadrito de producción primaria, actualmente 18.125 hectáreas aproximadamente, que dan un volumen de producción de 72.000 toneladas y un valor digamos, por esta producción de $19 millones. A nivel de secaderos, tenemos un volumen de secanza de 45.000 toneladas y un volumen de facturación de $33,5 millones. A nivel de industrias y molinos tenemos, como les comenté anteriormente, 20 molinos y una cantidad procesada de 45.000 toneladas de yerba mate canchada. Las zonas de influencia básicamente son Itapúa, Guairá, Alto Paraná, Cazapá y San Pedro. En lo que sería el mercado local, tenemos un volumen de procesamiento de 43.000 toneladas y un volumen de facturación de $50 millones. Y a nivel internacional tenemos un volumen de comercialización actual de 6.000 toneladas y un volumen de facturación de $3,2 millones. Entre las principales empresas exportadoras se encuentran, bueno, Yerba Mate Campesino con el 30% de participación en el mercado, Lauro Rats 20% de participación, Eno Bronstrup 15% de participación, Cooperativa Colonias Unidas con el 10% de participación, Laboratorio Santa Margarita con el 10% de participación y otras empresas de menor envergadura, digamos, con el 15% de participación. Entre estas empresas, por ejemplo, donde nosotros acá decimos otros, en este cúmulo de empresas básicamente se concentran las que producen yerba mate orgánica, cuyos datos no pudimos tener acceso. Los principales mercados internacionales para la yerba mate paraguaya es Argentina con el 62,5%, España con el 9,2%, Polonia con el 9%, Chile con el 3,2%, Israel con el 2,4% y Alemania con el 2%. Estos son los principales mercados al año 2019, que es el periodo abarcado por la tesis. El volumen total, o mejor dicho, el valor total de facturación del site de la yerba mate paraguaya es de $104.950.000 al año 2019. Bueno, vamos a proceder a hablar sobre el análisis estructural discreto realizado. Primeramente vamos a hablar vamos a hacer una síntesis del ambiente institucional, donde los aspectos más relevantes es, digamos, que la existencia de una amplia legislación respecto a la yerba mate, que están alineadas con las exigencias del mercado internacional. Entre las principales normativas se encuentran el decreto 17.595, que establece la obligatoriedad de la aplicación de las normas NP 3500191 sobre especificaciones para comercializar yerba mate y la NP 3500201 sobre requisitos generales que debe cumplir la yerba mate elaborada y compuesta. Luego tenemos la resolución 581 del 2015 del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, que aprueba el reglamento técnico para la habilitación y registro de secaderos. También tenemos el Instituto de Alimentación y Nutrición, INAM, que regula y certifica el cumplimiento de estas normativas, otorgando el registro de establecimiento. También tenemos la resolución del SENAVE número 31 del 2010 sobre buenas prácticas agrícolas y la resolución número 534 del 2017 sobre protocolo, o mejor dicho, sobre la implementación del protocolo de buenas prácticas agrícolas en la producción primaria. Esto nos dice o nos muestra que hay una activa participación, o mejor dicho, una activa promoción de lo que serían normativas alineadas al mercado internacional. O sea, Paraguay hoy en día tiene normativas y lineamientos sobre producción primaria de yerba mate
que están alineados a la exigencia del mercado internacional. Y además de eso también tiene Paraguay, ¿verdad? Estamos hablando del país, una activa participación y promoción en espacios de comercio internacional. A esto hay que sumar también el desarrollo de una plataforma para el facilitamiento del comercio exterior, básicamente entre Rediex y el programa de apoyo a las exportaciones. Sin embargo, tenemos dentro de las principales restricciones que hay una baja implementación en cuanto a los controles, lo que ha ocasionado un bajo enforcement de las mismas. También tenemos una baja implementación de protocolos productivos para acceder a certificaciones, Safe Quality Food, International Food Standard, y la ISO 22000 y la Global Gap, ¿verdad? Y a nivel de comercio, siempre dentro de lo que es el ambiente institucional, tenemos que hay un bajo aprovechamiento de las facilidades derivadas de los sistemas generales de preferencia debido a las barreras no arancelarias impuestas por los mercados, referidas principalmente a inocuidad y trazabilidad. Con esto, ¿qué podemos nosotros decir? Bueno, que Paraguay por un lado tiene normativas que están alineadas a las exigencias del comercio internacional, pero por otro lado hay un bajo enforcement a nivel interno de las mismas, o sea que hay básicamente una debilidad en cuanto a los controles y a las auditorías a nivel productivo primario, ¿verdad? Por lo cual, digamos que muchos de los productores primarios no pueden acceder a certificaciones que permitan comercializar su producción en el mercado internacional. Y como principal desafío tenemos una mayor aplicabilidad de las normativas mencionadas, principalmente en lo que respecta a la producción primaria y procesamiento, lo que facilitará la adaptación a las exigencias del mercado internacional. Dentro de lo que sería el ambiente organizacional, primeramente es importante mencionar que hay una organización agremiante, que es el Centro Yerbatero del Paraguay, que nuclea a productores primarios, secaderos e industrias procesadoras de yerba mate. El objetivo del Centro Yerbatero es fortalecer las capacidades de producción primaria, industrialización, comercialización y promoción de la yerba mate, tanto a nivel nacional como internacional. El centro yerbatero, mejor dicho, perdón, lleva adelante un plan estratégico de yerba mate, cuyos lineamientos contemplan la mejora de la calidad y la inocuidad de los procesos de producción primaria a través de la difusión y extensión tecnoproductiva, enmarcando las prácticas productivas en los parámetros internacionalmente aceptados y estableciendo criterios técnicos en cuanto al manejo de los yerbales. También otro de los lineamientos es la alianza público-privada entre organismos estatales y las asociaciones de productores, entre los organismos estatales y las empresas privadas, y entre las empresas privadas y asociaciones de productores. Otro de los lineamientos del Centro Yerbatero es la ejecución de programas y proyectos de fomento productivo, buscando ampliar la superficie cultivada, incorporando tecnologías apropiadas para la mejora de los sistemas de producción y promocionando el comercio justo. Bueno, en la etapa productiva primaria tenemos nosotros 9.052 productores que pueden ser clasificados en 3 grupos en función del tipo de relación que desarrollen con los demás actores de la cadena productiva yerba mate, ¿verdad? Por un lado tenemos productores que son o están coordinados verticalmente bajo un sistema cooperativista o de empresa privada, productores relativamente integrados, quienes desarrollan la producción primaria y parte del procesamiento de la materia prima, y productores independientes, quienes no se encuentran ni integrados ni coordinados y conforman el segmento más débil del eslabón primario. Estos productores ocupan prácticamente el 93% del total, o sea, en esta categoría de productores básicamente se concentra el 93% de productores primarios. Bueno, la superficie ocupada aproximada es de 18.315 hectáreas, de las cuales 6.410 hectáreas están en manos de productores coordinados verticalmente, 1.810 hectáreas están en manos de productores integrados verticalmente y 8.245 hectáreas aproximadamente están en manos de productores independientes.
Con esto nosotros percibimos una relativa atomización de lo que sería la producción primaria, ¿verdad? Ya que la mayor parte de la superficie cultivada está en manos de productores independientes. Bueno, productores coordinados verticalmente representan el 35% de la superficie cultivada con yerba mate, integrados verticalmente el 20% de superficie y productores independientes representan el 45% de la superficie cultivada con yerba mate. De estas 18.315 hectáreas que se manejan aproximadamente de producción yerbatera, solamente el 15% cuenta con certificaciones que habilitan la producción o el producto para su comercialización en el mercado internacional. Estas serían las certificaciones del mercado internacional. Bueno, y en este gráfico estamos representando, ¿verdad?, a los productores y, o sea, la cantidad de productores y la superficie manejada por cada uno de ellos, ¿verdad? En este punto, las restricciones detectadas son una baja certificación de la producción, apenas el 15% se encuentra certificada, una relativa atomización de la producción primaria y los productores independientes, o sea, una relativa atomización a consecuencia de que los productores independientes ocupan mayor superficie en comparación a productores coordinados e integrados verticalmente. Bueno, en lo que sería la etapa productiva secundaria, en este punto creo que estamos ya a mitad de presentación. No sé si me siguen escuchando. Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, entonces procedo con la presentación. En la etapa productiva secundaria tenemos 68 secaderos censados que procesan 75.000 toneladas de hojas verdes, equivalente a 45.000 toneladas de yerba mate canchada. En lo que sería el complejo industrial del SAC de la yerba mate paraguaya, nosotros tenemos una capacidad ociosa del 30%, lo que sería básicamente un potencial de incremento de la yerba mate canchada del 30% o 13.500 toneladas. Aquí tenemos el mapa productivo, muy parecido al mapa que les mostré anterior, ¿verdad? Donde tenemos por un lado las zonas de cultivos detectados, básicamente concentrados en el departamento de Ambambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa. Y digamos que el eslabón agroindustrial básicamente se concentra en el departamento de Guairá. Bueno, esta es la síntesis de transacciones realizadas en el SAC, ¿verdad? Como les comenté anteriormente, es un gráfico también muy parecido al anteriormente mostrado, donde tenemos primeramente los proveedores de insumos, los productores primarios, básicamente que tenemos tres categorías de productores primarios, independientes, coordinados, integralmente o verticalmente integrados. Tenemos el eslabón de secaderos y el eslabón de molinería. Y las transacciones, o sea, mejor dicho, las interfaces entre cada uno de estos actores. Tenemos primeramente la interfaz T1, básicamente entre proveedores de insumos y productores. La interfaz T2, entre productores y secaderos. Y la interfaz T3, entre secaderos y molinos. Bueno, en la interfaz T1, o mejor dicho, transacción entre proveedores de insumos y productores, vamos a hablar de lo que serían los atributos de la transacción, entre los cuales tenemos frecuencias, incertidumbre y especificidad de activos. La frecuencia en esta interfaz es alta, principalmente entre agrotiendas locales y productores. En esta transacción se observa cierto grado de confianza entre los actores, lo que en ciertos casos predispone a relaciones comerciales informales. La incertidumbre es baja debido a la disponibilidad de insumos, sin embargo aumenta respecto a la provisión de plantines de calidad. Bueno, en este punto, lo que sería o mejor dicho, la matriz productiva de yerba mate,
Los insumos utilizados en la producción primaria son bastante genéricos, entonces no hay periodos del año en donde no haya disponibilidad de insumos para control de plagas o enfermedades. O sea, son productos sistémicos por lo general bastante genéricos y siempre están disponibles en el mercado. Y por el lado de la producción de plantines, sí hay una especie de incertidumbre por el tema de la calidad de los plantines comercializados, ¿verdad? Actualmente Paraguay no tiene estudios que puedan caracterizar las variedades, mejor dicho, de yerba mate utilizadas. O sea, hay una heterogeneidad muy importante en lo que sería la producción yerbatera a nivel primario, lo que también repercute obviamente en los rendimientos productivos. En cuanto a especificidad de activos, lo que dijimos recién, ¿verdad? Es baja respecto a los insumos fitosanitarios y fertilizantes debido a que son productos genéricos y no específicos. Y la estructura de mercado predominante en este sentido es el mercado spot, tanto para productores independientes como para productores integrados y coordinados verticalmente. Por lo tanto, los atributos de transacción, especificidad de activo, frecuencia e incertidumbre se encuentran alineados a la estructura del mercado predominante, que es el mercado spot. En la interfaz o T2, ¿verdad? En la transacción entre productores y secadero, tenemos que la frecuencia está en función del tipo de relación existente entre estos actores. Por un lado tenemos productores independientes y su relación con los secaderos, cuya frecuencia es de nivel bajo y medio debido principalmente a la búsqueda permanente de mejores precios por parte de productores. Luego tenemos los productores coordinados verticalmente, que tienen, digamos, que una frecuencia a nivel medio alto con el eslabón de secaderos. Y esta relación básicamente se basa o se sustenta en contratos simples entre estos actores y por lo general son informales, ¿verdad? O sea, no hay contratos escritos, o sea, son por lo general de palabra. Y para el caso de los productores integrados verticalmente, la frecuencia va a ser alta, obviamente, debido a la existencia de un esquema empresarial o cooperativista. En cuanto a la incertidumbre, en el caso de los productores independientes es media alta debido a factores de mercado, entre los cuales tenemos la fluctuación de la oferta o la no cosecha prácticamente. Entre productores coordinados verticalmente, o sea, la incertidumbre en el caso de los productores coordinados verticalmente es media debido a la existencia de contratos informales básicamente, que podrían derivar obviamente en quiebres contractuales. Y para el caso de los productores integrados, la frecuencia es baja debido a mecanismos de control de volumen y parámetros de calidad. Bueno, la especificidad de activos en el caso de los productores independientes es alta debido al tipo de cultivo, ¿verdad? Que es un cultivo perenne, y también a las inversiones realizadas para el cultivo de yerba mate. Para el caso de productores coordinados verticalmente, digamos que la especificidad de activos es similar a la de los productores independientes. O sea, hay una especificidad de activo alta también, debido principalmente al tipo de cultivo que es perenne y a las inversiones realizadas para el cultivo de yerba mate. Y para el caso de los productores integrados, la especificidad de activo también es alta, tanto a nivel de campo como de recursos humanos y maquinarias utilizadas en la secancia y la molienda. Por el lado de las estructuras de gobernancia, tenemos que para productores independientes es el mercado spot, sin utilización de salvaguardas, lo que deriva en altos costos de transacción. Para el caso de productores coordinados verticalmente, tenemos que el tipo de estructura de gobernancia son las formas híbridas, sin la utilización de salvaguardas tampoco, lo que deriva igualmente en costos de transacción relativamente altos. Y para el caso de productores integrados, la estructura de gobernancia es la integración vertical, lo que repercute, digamos, en bajos costos de transacción. Bueno, para productores independientes, como les comenté, los costos de transacción son relativamente altos y por lo tanto los atributos de transacción y
la estructura de mercado predominante se encuentran relativamente desalineados. Para el caso de productores coordinados verticalmente, los costos de transacción también son relativamente altos. Y los atributos de transacción, especificidad de activo, frecuencia e incertidumbre presentan también una relativa desalineación con la estructura de mercado predominante de spot. En este caso, hago la mención, ¿verdad?, que en este caso sería estructuras híbridas o contratos informales, ¿verdad? Entonces, aclaro eso porque acá dice mercado spot, una omisión que tuve. Y para el caso de los productores integrados verticalmente, tenemos bajos costos de transacción y por lo tanto los atributos de la transacción, especificidad de activo, frecuencia e incertidumbre, se encuentran alineados con la estructura de mercado predominante, que es la integración vertical. Bueno, y en lo que sería el análisis del ambiente tecnológico, podemos decir que los productores primarios poseen una ventana para acceder a tecnologías, básicamente tecnologías de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, maquinarias e implementos. Sin embargo, se observa un bajo nivel de adopción de tecnología, principalmente entre productores independientes. La principal causa: prácticas productivas tradicionales influenciadas por la cultura de estos actores. Y aquí tenemos, digamos, que lo que serían las características divergentes entre productores, donde tenemos que, para el caso de productores independientes, la superficie cultivada por lo general es de 1 a 5 hectáreas, con plantaciones de más de 30 años, suelos degradados y erosionados, baja productividad y uso de mano de obra intensiva. Para el caso de productores coordinados, la superficie aumenta, son productores que por lo general cultivan de 10 a 30 hectáreas, las plantaciones por lo general son de o menores a 20 años o que tienen una edad de menor a la de 20 años. La mayoría de estos productores coordinados ya están realizando trabajos de conservación o prácticas de conservación de suelo con la utilización de abonos verdes y tienen una mayor productividad respecto a productores independientes, ¿verdad? Estamos hablando ya de 12.000 kilos por hectárea en este caso. También tienen uso de mano de obra intensiva. Y para el caso de los productores integrados verticalmente, tenemos que son productores que manejan, digamos que de 10 a 100 hectáreas. Acá también hay un error de tipeo, perdón. Son productores que manejan entre 10 y 100 hectáreas, también con plantaciones de menos de 20 años, con suelos en su mayoría también conservados. Y estamos hablando también de una productividad en torno a las 12.000 kilogramos por hectárea y con uso de mano de obra intensiva también. Bueno, vamos a hablar entonces ya de lo que serían el mercado internacional de la yerba mate, ¿verdad? Los principales consumidores a nivel internacional son Siria, Uruguay, Chile, Estados Unidos, España, Alemania, Francia. Siria concentra el 32% del consumo mundial, Uruguay el 31%, Chile el 20%, Estados Unidos el 2%, España el 2% también, Alemania también el 2% y Francia el 1%. Siria particularmente tuvo un crecimiento con relación, estamos en el 2019 y con relación al 2018 tuvo un crecimiento del 39%. Uruguay tuvo un crecimiento menor del 1% con relación al año 2018. Bueno, y entre los principales exportadores tenemos a Argentina con el 48% de participación del mercado internacional y una disminución en la tasa de crecimiento en el año 2018 del 3%. Brasil es el segundo exportador a nivel internacional con el 43% de participación en el mercado. También tuvo una disminución en las exportaciones del 1% con relación al 2018. Y Paraguay en tercera posición con el 5%. Sin embargo, a diferencia de los otros exportadores, Paraguay tuvo un crecimiento de 232% con relación al año 2018. El principal mercado para la yerba mate argentina es Siria, con el 84% de concentración. Para el caso de Brasil es Uruguay,
con el 87%, y para el caso de Paraguay vamos a ver una mayor diversificación de los mercados. El principal mercado en el año 2019 y hasta ahora es Argentina, la Unión Europea, Bolivia y Estados Unidos. Y luego tenemos otros destinos, ¿verdad?, que conforman el 4%. Bueno, y este es el mapa, digamos, donde tenemos cuáles son los principales mercados para la yerba mate paraguaya. En cuanto a precios, esa diversificación de mercados, digamos que permite que Paraguay tenga, digamos que un mejor precio a nivel internacional. La yerba mate paraguaya ahora está evaluada, o mejor dicho, en el 2019 en 2.292 dólares por tonelada. Para el caso de Brasil, 2.225 dólares por tonelada, y para el caso de Argentina, 2.023 dólares por tonelada. Bueno, vamos a presentar ahora lo que sería el potencial de exportación. Bueno, la primera conjetura es que el mercado internacional presenta una demanda insatisfecha de aproximadamente 159 millones de dólares. Esto según Export Potential Map. El potencial de exportación de Argentina, o digamos que el potencial de incremento en cuanto a facturación para la yerba mate argentina, es de 78 millones de dólares. Para el caso de Brasil es de 59 millones. Y para el caso de Paraguay es de 17 millones de dólares de potencial de incremento de las exportaciones en términos de valor. Los mercados potenciales a los cuales se podría incrementar o exportar yerba mate paraguaya son Uruguay, donde hay un potencial valuado en 13 millones de dólares. Luego está el mercado chileno, con un potencial de 1,7 millones de dólares. Turquía, con 1 millón de dólares. Y Líbano, con casi medio millón de dólares de potencial de exportación para el caso de la yerba mate paraguaya. Y bueno, por último, tenemos como conclusiones generales oportunidades y restricciones de la yerba mate paraguaya. En cuanto al ambiente institucional, organizacional, tenemos que hay incertidumbre debido al bajo enforcement institucional por cuestiones culturales propias del SAC. También tenemos que una de las limitantes o restricciones principales dentro del ambiente institucional es el bajo control por parte de organismos fiscalizadores del Estado. Dentro de lo que sería el ambiente organizacional tenemos un bajo asociativismo, traducido o a consecuencia de la atomización de la producción primaria. Hay un bajo liderazgo también en este ambiente y un bajo consenso entre actores. Y por el lado del ambiente tecnológico, tenemos que hay restricciones para la incorporación de tecnologías apropiadas debido a factores culturales, desconocimiento acerca de las tecnologías vigentes y su utilidad, y la incapacidad financiera por parte de productores primarios para incorporar estas tecnologías apropiadas. Como conclusiones finales, tenemos que hay una baja apertura externa como consecuencia de la mala articulación del SAC, debido principalmente por la influencia de las reglas de juego a nivel interno. Entre paréntesis, informalidad. Hay un pobre control de los organismos de estados, lo que deriva en la no adecuación de los procesos tecnoproductivos primarios, por sobre todo en función a las normativas vigentes internas nacionales, que en definitiva imposibilitan un incremento de las exportaciones. Y hay también incertidumbre a nivel institucional y organizacional, lo que dificulta la mejora en la performance exportadora, ¿verdad? Como recomendaciones tenemos mejorar el cumplimiento de las normativas de calidad vigentes como mecanismo para acceder a certificaciones habilitantes para el comercio internacional, incentivar el liderazgo público-privado a través de una agenda común, y mejorar las capacidades tecnoproductivas primarias a través de la inclusión financiera por sobre todo. Y como futura agenda de investigación tenemos ampliar el campo de las investigaciones en aspectos organizativos y competitivos,
Mayor investigación respecto a potenciales mercados y sus requisitos o reglamentaciones para poder exportar a esos mercados. Y evaluar los procesos de adaptación comercial y organizacional de los actores involucrados en el SAC. Incorporar también modelos matemáticos para cuantificar las variables relacionadas a costos productivos y logísticos del SAC, tanto a nivel interno como externo. Bueno, y por último, obviamente la parte de agradecimientos. Bueno, a mi familia básicamente, a mis directores de tesis, a los jurados y autoridades de la escuela de posgrado de la Facultad de Agronegocios de la UBA. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a cualquier pregunta por parte Si de los querés, miembros. puedes dejar de compartir tu pantalla, Hernán. Ok. Ahí está. Directamente, deja de compartir. Poné de tener la... Ahí está. Ahora sí. Adelante, señores del jurado, por favor. Felicitaciones, Hernán. Muy interesante y muy linda tu presentación. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, sí, escucho. ¿Me escuchan a mí? No sé si quieren que empiece yo a hacer... Sí, sí. Te quería hacer un par de preguntas. Muy interesante tu trabajo. Y... A ver, voy a ir por partes de lo que fui anotando, ¿no? Vos decías que el principal competidor de la yerba mate son los commodities. ¿Quienes están tomando esas tierras para producir con commodities son paraguayos o son brasileros? En su mayor parte son brasileros o lo que se conoce actualmente como brasiguayos, que son descendientes, o sea, hijos de brasileros, ¿verdad? Entonces, este fenómeno se ve, digamos que en toda la zona este del territorio nacional y está avanzando hacia lo que sería el centro del país y el sur. O sea que los yerbales de Itapúa, por sobre todo, también están en una amenaza por el crecimiento de la frontera agrícola, de la producción sojera, básicamente, ¿verdad? Bien, la segunda pregunta que te quiero hacer, me llamó la atención que la primera exportadora es una empresa que se llama Yerba Mate Campesino, que vos la pusiste que tiene el 30%. ¿Esta empresa se relaciona con los productores independientes o es casualidad el nombre? No. El nombre no está tan ligado, digamos, que a lo que serían productores independientes. Esta es una de las principales empresas ya tradicionales, históricas de lo que es la mate paraguaya. Y esta empresa, digamos, que tiene o sea, trabaja integrada completamente desde la producción hasta el procesamiento. Y en caso de aumento de la demanda, digamos que ahí trabaja con algunas asociaciones de productores independientes, pero por lo general es una empresa completamente, o sea, es una empresa completamente integrada. Bien. La siguiente pregunta. Vos ponés que el 93% de los productores son independientes y que esos productores justamente son los que no acceden a las tecnologías. Que vos cuando vos hablas de tecnología apropiada, yo tengo otro concepto. La tecnología apropiada no es el fertilizante, no es el insumo, sino es el proceso. Entonces, la pregunta que te quería hacer, si esos productores independientes, ¿hay alguna posibilidad de que le dieran valor agregado a sus plantaciones y poder articularse? Porque hoy por hoy el mundo también demanda esa calidad. Sí. Bueno, en cuanto a tecnología apropiada, justamente lo que quise hacer entender también es lo que sería el proceso, o mejor dicho, lo que serían las prácticas culturales para la producción primaria. No tanto la utilización de insumos desde el punto de vista de tecnología, sino que de prácticas culturales por sobre todo.
Y estos productores son el 93% de los productores, valga la redundancia. Y la principal limitante que tienen estos productores básicamente es su cultura productiva. Por lo general, son productores tradicionales, con una cultura ya generacional de padres, abuelos, y digamos que y por lo general son productores ya un poco mayores, ¿verdad? Aparte, digamos que la dimensión o el tamaño de sus explotaciones les limita mucho también a poder incorporar tecnologías, ya sean apropiadas a través de procesos productivos primarios o, digamos, directamente incorporar tecnologías de insumo. ¿Por qué? Porque son productores muy pequeños que por lo general no tienen acceso a créditos blandos. Entonces siempre están haciendo sus prácticas con conocimientos culturales ancestrales. Y esto es lo que les limita a ellos a poder darle un valor agregado a su producción primaria, ¿verdad? Estos productores por lo general en la etapa de cosecha salen y buscan al que mejor paga, le venden la producción. O sea que no tienen, digamos que la mira puesta en agregar valor a su producción. Perfecto, gracias. Ok. Tomo esto, Hernán, que recién estabas comentando. Entonces quiere decir que el path dependency es un factor muy importante para la reconversión y que puedan, no sé, estructurarse de otra manera, como estaba diciendo Cecilia, y acceder a otros mercados o a mayores volúmenes de producción y estos pequeños productores poder llegar sin tanta intermediación. ¿Sería eso lo que estás planteando? O sea, tanto como plantear, no me gustaría entrar en ese campo, ¿verdad? Pero sí puedo confirmar que digamos que el path dependency es el factor ahí que predispone que estos productores no puedan acceder o agregar valor a su producción primaria, ¿verdad? O sea, es una cuestión ya histórica, cultural, que hace que estos productores obviamente no puedan dar valor agregado a su producción. Y si tendrías que comenzar a plantear la posibilidad de que, bueno, que en algún momento realicen el cambio, porque la realidad es que si no, el propio mercado se los va a llevar puestos. Esa es la realidad. ¿Por dónde empezarías? Exactamente. Por el ambiente organizacional. O sea, estos productores son productores aislados, pero aislados completamente. Cada unidad productiva es, digamos que un actor aislado. El bajo asociativismo de estos productores hace justamente que ellos no puedan mejorar sus capacidades, porque hay casos también dentro de este grupo de productores, hay casos de éxito, de conformación de comités, de asociación de productores, de pequeñas cooperativas, que a través de la asociatividad pudieron básicamente mejorar la productividad de sus unidades a través de la incorporación de tecnología ya de insumo o tecnología apropiada directamente, ¿verdad? O sea, particularmente yo propondría trabajar o hacer hincapié en lo que sería el ambiente organizacional para este grupo de productores en particular. Gracias. Ok, Valeria, gracias a vos. Bueno, en primer lugar, bueno, gracias por la invitación y felicitar al tesista y también al codirector por este trabajo. Me gustó mucho leerlo. Yo creo que yo te hice llegar, Hernán, un comentario en la tesis en sí, con comentarios al margen. Entonces el dictamen fue más corto, pero bueno, envié esta contribución desde lo que yo pienso, ¿no? Respecto a tu tesis. Y voy a dividir nuevamente acá el comentario en una parte más metodológica, si se quiere, ¿sí? Y después una parte más conceptual. Y voy a tomar algunos elementos que ya fueron mencionando mis colegas y no voy a profundizar en eso. Yo pienso lo mismo respecto al acceso a tecnología que proponía Cecilia o que planteaba Cecilia. Para mí los fertilizantes no entrarían en ese
ese rango. O sea, eso habría que ver si vos pensarías en ampliar la tesis o en publicarla. Por eso por ahí los comentarios metodológicos vendrían en ese sentido. A mí me pareció fantástico leer cuando decías, bueno, yo hice un análisis de caso y trabajé con entrevistas. Y yo no pude ver las entrevistas, o sea, no pude ver el cuerpo de quién era la voz de ese entrevistado o entrevistada. No lo pude. Y pensé que iba a aparecer hoy, no para que aparezcan con nombres propios, pero sino dentro de la tesis no se podría diferenciar con cierta claridad, más allá de una o dos lecturas, que por ahí uno ahí decía, bueno, esto creo que es de un entrevistado o un entrevistado, pero no se plasmaba en la tesis y no apareció hoy. Estos son comentarios como a mejorar si vos pensás, publicar esta tesis o profundizarla o seguir adelante. Es una cuestión metodológica. Lo mismo con cuando planteas que no existe bibliografía. Quizás la escasez de bibliografía vendría a ser algo más razonable en este sentido, porque si no, todo lo que citas después, digamos, caería, ¿sí? Esa es la parte metodológica. Y respecto a la defensa me pareció muy, muy interesante, lo planteaste con mucha claridad, lo llevaste muy bien, la verdad es que te felicito, porque además el contexto y este mecanismo, digamos, también te condiciona, así que lo hiciste muy, muy bien. Y algunas preguntas puntuales. Vos hablas de la disminución de las fincas y las superficies cultivadas, y esto parece ser progresivo, si bien tu tesis termina, o la delimitación temporal es 2019, ¿qué posibilidad de aumentar el volumen de exportación tendría, por ejemplo, este sistema si las superficies cada vez son menores? O sea, vos planteás un potencial, incluso lo marcás muy bien a qué países, lo marcás bien con un minucioso trabajo de datos, es decir, cuántos millones de dólares podría incorporar el sistema a través de estas exportaciones, pero yo veo acá al inicio una limitante o un condicionante al menos, fundamental, porque se siguen perdiendo hectáreas cultivadas, y yo pensaba que cuando decía, bueno, vos hablabas del acceso a tecnología, yo decía, bueno, acá va a haber un sistema que permita aumentar el rendimiento por hectárea, y eso en algún momento no va a ser tan estructural el impacto de la reducción de hectáreas, pero vos decís que no, porque los productores no incorporan esa tecnología. Entonces vamos a perder superficie y vamos a ir perdiendo rendimiento por hectáreas. Entonces ahí me queda como esa duda, ¿cómo harían creo que se desconectó. Ahí volvió. Ahí volvió. Sí. En Misiones, acá nosotros también tenemos una oferta atomizada, digamos, un mercado oligopsónico, ¿sí? Y vos planteabas, si se quiere, la semejanza con Misiones cuando empezabas tu presentación, y es una diferencia sustancial además, que a mí me interesaba o me interesa trabajar, porque yo trabajo cooperativas cervateras, y a diferencia de Itapúa, acá predominan las cooperativas, y la oferta es atomizada y el mercado es oligopsónico. O sea, cuando vos planteabas esto de un bajo sistema cooperativista, mi pregunta inmediata era ¿por qué? Porque, después hablabas de esa... Y ahí creo que las encuestas o las entrevistas que vos hacías te brindarían muchas herramientas o datos para poder hacer cruces de variables. Pero esto pensando más adelante, y una pregunta más propia, digamos. Sí. En los consumidores internacionales, como usaste en la filina, irían Argentina y Brasil también como consumidores internacionales, además de Uruguay y Chile. De hecho, Brasil y Argentina son consumidores, a diferencia de Chile, por ejemplo, tienen mayor cantidad de consumo. Y acá lo tengo a Campesino, que yo cuando me fui a Paraguay, la primera pregunta que yo hice cuando entablé relaciones con los productores, y después pregunté en una defensa acá por qué se llama campesino si no tienen nada de campesino la estructura organizativa de este sistema o de molino, ¿no? Más que preguntas son comentarios como para poder charlarlo y pensar el trabajo, que me parece que tiene un potencial para seguir trabajando y ver esto, ¿no? Lo que a mí me generaba un poco de ruido era esto, ¿no? Del rendimiento por hectáreas. Y ahí tendrías que ver el promedio también, porque vos pusiste que es de 6.000 hectáreas el rendimiento,
y si tenemos que los menores producen 5.000 y los otros dos 12.000, el promedio es más alto que 6.000, creo. Y una pregunta que yo te quiero hacer y que no es necesario que lo responda, si no lo sabes, digo, no condiciona ni la nota ni nada, pero ¿cuánto le pagan al productor por kilo de hoja verde? Ahí básicamente hay una cuestión ya de mercado informal también. Por lo general se pagan 1.200 guaraníes, que serían algo así como 100 centavos, o sea, 300 centavos de dólar más o menos. Sí, sí. Sí. Sí, porque Pero me parece está que ahí también hay una pequeña variable a considerar, porque el precio determina, el precio que recibe el productor y sobre todo el totalmente. pequeño productor determina, porque además después vos decís, bueno, hay 68 molinos, el productor le entrega la hoja verde, los secaderos, perdón, hay 68 secaderos. ¿Estos secaderos a cuánto pagan? Si hay un precio uniforme, cuánto sale la yerba mate canchada, que es previa a la industrialización. Me faltaba o quería leer al menos yo esos indicadores, porque también Sí, trabajar en eso desde la parte estatal o no, digo, desde la parte de todo el sistema, potenciaría a los productores o lo pondría al menos en otra escala para poder ampliar. Y lo otro es la pregunta de siempre, esto de que si vos considerás que hay un posible mercado, que el mercado se pueda ampliar, ¿es con la venta de yerba mate así, digamos, en este formato, o hay la posibilidad de otro formato de yerba? Por ejemplo, sobre todo en los últimos años se ha trabajado muchísimo en mejorar las presentaciones, y no solo digo para el uso de yerba mate, de mate o tereré, como que más creo que se consume más en Paraguay tereré que mate, sino en otras presentaciones. O sea, yo pensaba cuando decía, bueno, en Estados Unidos generalmente lo que hacen es comercializarla bajo bebida gaseosa u otro tipo de infusión. Entonces mi pregunta era exactamente. esa, si el mercado es de yerba mate molida con palo, o a partir de la yerba mate incorporar otros componentes dentro del sistema agroalimentario. También se lo puede llevar a la parte de cosmético y todo eso, pero bueno, ese es otro cantar. Nada, eso, y felicitar nuevamente al director, a los directores y al tesista. Muchas gracias, Lisandro. No sé si querés que haga un resumen Sí, algo acerca de todas así. tus dudas. Ok. Yo hablo mucho porque el Bueno, tema me gustó mucho, así que es por eso. no, no te preocupes, no te preocupes. Voy a tratar de sintetizar lo más que pueda. Bueno, esta propuesta de tesis básicamente, como el título lo dice, oportunidades y restricciones para el proceso o para el incremento de las exportaciones. Básicamente esa es la idea. Yo no quise profundizar mucho en cuestiones internas porque realmente, como vos decías, la escasez de datos, la escasez de bibliografía, y también hay una cuestión cultural también de las empresas de no querer suministrar información acá. Entonces todo eso es como que me iba a limitar y en definitiva dilatar muchísimo el trabajo de investigación. Pero como una futura agenda, sí, yo lo pondría para seguir enriqueciendo este trabajo, porque acá en Paraguay, particularmente, el tema de los datos y de la información de mercado es una tarea pendiente. Yo creo que en Argentina, Brasil también es lo mismo, ¿verdad? Porque estamos hablando básicamente de una matriz productiva característica y propia de la agricultura familiar campesina. Entonces, en definitiva, o no hay datos o los datos, digamos que no están disponibles para todos. Entonces, ese trabajo sí yo creo que va a complementar y va a enriquecer muchísimo esta propuesta que yo hice, ¿verdad? Por otro lado, así como vos mencionabas, ¿verdad? Paraguay, básicamente, o lo que sería la producción yerbatera de Paraguay, tiene, digamos que varias formas de comercio, ¿verdad? Por un lado tenemos lo que sería la yerba mate canchada, y en ese sentido Estados Unidos es nuestro principal comprador. Hay un caso exitoso que es el de la yerbatera Guayaquil, que exporta a Estados Unidos yerba mate canchada, y ahí se producen bebidas energizantes. Pero para el caso de Unión Europea, por ejemplo, y algunos mercados o algunos nichos de mercados asiáticos por sobre todo, digamos que la presentación del producto básicamente es en forma de sachet o té, básicamente el mate cocido, ¿verdad?
Y para el caso Sudamérica es la presentación como yerba mate en caja, ¿verdad? Es, más que nada está muy ligado a lo que serían los hábitos de consumo. O sea, tenemos también otro caso de éxito que es de yerba mate pajarito, Lauro Rats, que exporta a algunos nichos de mercado, básicamente a Corea, a Francia, a República Checa, pero exporta en forma de mate cocido en frascos. Entonces, digamos que esa capacidad de adaptación sí tiene la yerba mate, pero a nivel comercial, o sea, tenemos varias, o sea, tenemos un portafolio de productos bastante diversificado ya, ¿verdad? Pero la limitante principal está por el lado de la producción primaria, o sea, Paraguay tiene un potencial de incremento de casi 18 millones de dólares en términos de valor, que no está pudiendo apropiarse de eso justamente por la cuestión de la certificación de la producción primaria. O sea, las cuestiones de trazabilidad, por sobre todo, son las que limitan mayormente que Paraguay pueda incrementar sus exportaciones de yerba mate a otros mercados, ¿verdad? Yo estaba mencionando que uno de los mercados donde Paraguay podría incrementar es, por ejemplo, Turquía y Líbano. O sea, son mercados a los cuales ahora sí se exporta valores insignificantes, básicamente, pero son mercados con mucho potencial, ¿verdad? Y también por el tema del hábito de consumo. El caso de la yerba mate argentina, por ejemplo, que su principal mercado es Siria, o sea, son básicamente los mismos hábitos de consumo entre Siria, Turquía, Líbano. Entonces Paraguay tranquilamente también podría acceder a esos mercados, pero la cuestión de trazabilidad es, digamos, que la principal limitante. Y todo esto influenciado obviamente por la cultura productiva de la etapa primaria, ¿verdad? Y por lo que estábamos diciendo recién, o sea, son productores muy aislados, sin incorporación de tecnologías apropiadas, sin acceso a crédito y todo eso, digamos que es un caldo de cultivo que limita que Paraguay pueda mejorar su performance exportadora. Perfecto, Hernán. Muy, muy bueno. Ahora se abrió el mercado indio, que también va a ser si se llega a consolidar ahí. Totalmente. Y Argentina Totalmente, exporta totalmente. mucho, pero actualmente hay una discusión en el escenario actual de la agroindustria yerbatera porque también importa muchísimo. De hecho, la yerba mate curupí Exactamente. ahora digo, en estas semanas, está en todas las góndolas de los supermercados y eso no pasaba hasta hace un tiempo atrás. Estaba en algunos lugares. Ahora, eso te digo como un dato para tener en cuenta. El mercado, sobre todo acá en Posadas, que es impresionante la cantidad de yerba curupí, lo encontré en todos lados. No así campesino, pero curupí sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, no sé si Mariana o Valeria tienen algo más para comentar o preguntar. Para mí está bien así. No, está muy bien así. Muy bien. Entonces, Hernán, lo que vamos a hacer ahora es te vamos a pedir que salgas de la sala y te vamos a volver a llamar cuando sea el momento de que ingreses nuevamente. Ok, perfecto. Gracias.